Alejo Oroño, no le sonará de nada el nombre. Tenía 22 años, era padre de un bebé de 18 meses y padecía violencia por parte de su expareja y la madre de su hijo. Aparentemente se le impidió denunciar en la comisaría, no se le reconoció esa situación por el hecho de ser hombre. Finalmente fue apuñalado y asesinado por su esposa. El hecho dio lugar en Argentina al proyecto Alejo, que pretende simplemente que se reconozca que la violencia es una y debe atacarse en todos los casos más allá de su género. Su promotor es el diputado argentino Eduardo Cáceres, con quien tenemos el gusto de charlar en esta mesa. Señor Cáceres, saludos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien acompañado. Soy mandato cumplido, terminó mi mandato en diciembre. Bueno, vale, pero no deja de ser el diputado. Seguro. Es decir, y Giovanna Carril, a quien ya todos ustedes conocen, también especializada en ese tipo de conflictos. Bueno, señor Cáceres, proyecto Alejo, ¿cómo es, para empezar, por ponernos un poco en situación, cómo es la situación en Argentina en este momento? Sabemos cómo es en España, es decir, esa distinción que hace la violencia de género, que solo distingue como violencia la violencia machista. En Argentina, ¿cómo está la situación? Resumiendo, en Argentina sigue la misma suerte que España. Han recogido el guante, lógicamente teniendo como origen dos partidos políticos con la misma ideología, con lo cual lo que siguió la suerte de Alejo es lo que sigue la suerte de muchos países donde el derecho del varón, el simple hecho de ser varón, lo pone en desventaja y pone en juego el equilibrio judicial que tiene que existir en toda sociedad como base para poder construirse. Alejo Oroño expresa esta gran desventaja de no poder denunciar un agresor por ser varón y que justamente unas cámaras de seguridad de un local comercial registraron el momento cuando la expareja, quien no pudo, porque en la comisaría no le recibían la denuncia por ser varón, es asesinado a puñaladas. De ir más, lógicamente, que toma un Estado de empezar a pensar en qué Estado queremos y si podemos aspirar como sociedad a tener un Estado que, sin perder de vista esa máxima protección que se debe en cuanto a la violencia, toda persona de sexo femenino, pero que tampoco descuide la razón de ser de que por ser varón se vea con menos derechos en este sentido. Y por otro lado, que es también muy importante, entender que a la violencia nos parece que hay que atacarla desde la educación, porque están los estados mucho mirando la última etapa, que es cuando la violencia ya se produjo. Pero también nos tenemos que hacer la pregunta si los estados están tomando todas las herramientas y teniendo en cuenta todo el presupuesto que se gastan para poder demostrar a la sociedad que de verdad quieren arreglar el problema. Porque primero que nada los problemas no se pueden arreglar jamás con un dogma y segundo, el nicho de toda violencia quizás sean las relaciones tóxicas, las relaciones donde se entran con heridas que no fueron sanadas y falta el fomento de vínculos sanos, el fomento de las relaciones saludables, que nos van a dar en un tiempo posterior, y no quizás con resultados inmediatos, a que empecemos a hablar de menos casos de violencia. En Argentina hay un prócer, Sarmiento, justamente la tierra de donde soy, de San Juan, que dice que no hay problema que no se pueda resolver a través de la educación. Aquí ha sido muy criticado, está siendo muy criticado por parte de las fuerzas conservadoras, las últimas leyes de educación, esa imposición que se pretende de una visión única del género, del sexo, que se está tratando de imponer. Incluso se hablaba ya desde prácticamente el preescolar, bueno, si no fomentando, sí ampliando quizás hasta el exceso, pues todos los conceptos de género, diferencias de género, LGTBI, etcétera, etcétera. Allí está produciéndose ese mismo proceso porque entonces esa educación y esa ideologización no sería la más adecuada. No es la más adecuada, no consigue resultados y tienen como consecuencia de partir del mismo núcleo, de una cuestión ideológica que se junta con todo lo referente a la perspectiva de género, que no hace más a dividir sociedades por un interés político y por un interés, lógicamente, también económico, que significa toda la caja partidaria. Argentina sigue la misma suerte que España en cuanto al porcentaje altísimo valorado con Producto Bruto Interno que se le da a toda la cuestión de perspectiva de género. Como si no tuvierais otros problemas en Argentina. Como si no tuviésemos problemas. Hoy en la Argentina las políticas de perspectiva de política de género tienen 5 veces más que seguridad y 10 veces más que justicia. ¿Se imagina usted si estamos en una sociedad para no pensar en las prioridades? Lógicamente,
Yo como argentino, Giovanni, ustedes como españoles, no podemos aspirar a tener una sociedad que pueda proteger a la mujer pero sin disminuir riesgos y derechos a otra persona. Y ese es un poquito donde tenemos que orientarnos. Y por otro lado, que es muy importante destacar en estos temas, es porque todo confluye con las falsas denuncias. Es el tema de las falsas denuncias. Pero por ahí el concepto falsas denuncias termina en un concepto y no se habla de las consecuencias de las falsas denuncias, los daños que provocan las falsas denuncias. Hay un entrenador de la selección argentina de fútbol femenino que fue denunciado ni siquiera en la policía, solamente por escrache. Y ayer estuve hablando con su esposa, Andrea, y me contaba cómo perdió su bebé. ¿Sabe lo que significa perder un bebé a una pareja que venía soñando tener un bebé y pierden el bebé? Bueno, esos son los daños colaterales de las falsas denuncias y quien sufre en este caso es una mujer como sufre en la mayoría de los casos. Sufre la mamá, sufre la actual pareja, sufre la hija, sufren los niños. La familia completa, Eduardo. La familia completa, y en esto vamos a coincidir todos en el diagnóstico, quienes peores la pasan son los menores, los niños. Porque las falsas denuncias que se desarrollan para impedir el vínculo y para tener un divorcio express, para romper el vínculo con el papá. Giovanna les habrá explicado en muchísimos casos acá cómo hacen los juzgados de familia tan difícil la situación una vez que incluso pudieron demostrar la inocencia a sus papás. Con lo cual, hacia adelante queda un camino enorme. Recién hablaba con Giovanna de que gracias a Giovanna, a Valentina, a diputadas como Carla Toscana, que estuve ayer con ella, son luchadoras que las necesitamos, y cuando nosotros vemos las leyes que vienen hacia adelante, que son cada vez peores, incluso relacionadas con la censura, vamos a necesitar más de estas luchadoras, porque esto en algún momento se va a equilibrar, 10, 20 años, 30 años, en algún momento se va a equilibrar, porque en algún momento van a salir a la luz las consecuencias de las falsas denuncias. Decía Valentina recién de un amigo que habla de cuando te pique la avispa. La avispa termina picando la avispa. Hoy se habla de que más o menos en España hay más o menos entre 4 millones y 5 millones de personas afectadas con las falsas denuncias. Bueno, lo que pasa es que muchos políticos se dejan llevar por una tensión en las redes sociales y de esa manera por ahí sacan el foco donde lo tienen que poner, que es realmente qué piensa la inmensa mayoría de la sociedad. Giovanna, defínenos cómo está la situación. Nos lo ha puesto en bandeja el diputado, bueno, Eduardo Cáceres, nos lo ha puesto en bandeja la situación en España, la gravedad de las denuncias falsas, y hace muy poco tiempo conocíamos el caso en Andalucía de una persona que había estado 3 años encarcelado y que finalmente el tribunal demostró que la culpabilidad de todo había sido una manipulación por parte de un colectivo de psicólogos feministas del niño a partir del cual se decía que había habido abusos. Sí, el problema que tenemos en España es que las denuncias falsas son el método más rápido, más eficaz que tiene una madre de impedir este término llamado la custodia compartida de los hijos. De hecho, es así de efectivo que, fíjate, yo traigo esta camiseta, que es de un papá que tras pasar por 3 denuncias de violencia de género, salir absuelto las 3 veces, con cada denuncia con su recurso en la audiencia provincial. Ganó este papá 3 veces, conseguimos la custodia compartida y a día de hoy, teniendo la custodia compartida, no solo ejerce esa custodia compartida, sino que no puede ni acercarse a hablar con su hija. Y todo esto con el silencio, la connivencia de un juzgado. Cuando los juzgados reaccionen, estoy hablando de un procedimiento que se inicia en el año 2016. Este caso, el de esta niña, el de esta camiseta, no es único. Sería maravilloso, con perdón para este papá, pero que fuera un caso único en España. El problema es que el caso de esta niña está regado por todo el país. Es una niña a la que le han dicho que debe tener miedo a su papá y cuando le pides que explique el porqué, te dice que no lo sabe. Que le han dicho que tiene que tener miedo a sus abuelos paternos y cuando le preguntas por qué, te dice que no lo sabe. Una niña a la que le han arrancado toda su familia paterna, a la que han dejado coja emocionalmente, a la que los psicólogos han anticipado un futuro de problemas psicológicos, de problemas escolares, de problemas sociales, incluso que puede llegar a tener comportamientos violentos. Y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque en España es muy difícil atajar los comportamientos de las madres, aunque estos comportamientos sean dañinos para los menores. Las violencias de género lo que hacen es
esto, les proporcionan a las mamás una herramienta para decir, voy a hacerte daño con aquello que sé que vas a sufrir sí o sí. Y además me va a resultar tan fácil que aunque me pillen y sepan que la denuncia es falsa, en el 99,9% de los casos no va a tener ninguna consecuencia. Existe, la pregunta es para los dos, en la judicatura una especie de, no voy a decir instrucción, pero de que todos estos casos tienen que continuar hasta el procedimiento final en vez de acotarse desde el principio, es decir, que sí o sí cualquier tipo de denuncia tiene que llegar hasta el final y que ese final suele estar viciado por una ideología dominante. Por supuesto, lo que pasa es que en el caso de que una persona diga que fue abusada hace 7, 10 años atrás, solamente le resta ir a una psicóloga que va, le paga la consulta, le dice que tuvo un problema. Hablando de la que falsamente denuncia, ¿no? Nos vamos a enfocar ahí. Digamos, la psicóloga firma un certificado médico y con eso se presenta a la justicia y eso basta para condenar. Y en la condena el juez argumenta que, bueno, con la perspectiva de género ya estarían dadas las condiciones. Es decir, son dogmas que hacen mucho daño, que arruinan familias, que el 80% de los varones, de los suicidios son varones. Esto es una cifra que se repite casi en todo el mundo y lamentablemente no todos dejan una carta al despedirse de la vida. Y tiene mucha relación, esto está debidamente comprobado. Por otro lado, hacia adelante tenemos que tener un poquito de esperanza y no quedarnos en la frustración, en el no se puede. Estamos trabajando. Hay un observatorio que se ha creado, Observatorio de Falsas Denuncias, para todos aquellos que tengan falsa denuncia, búsquenlo en Google, que lo hemos armado hace poco, para empezar a registrar a través... ¿España también? España también, a través, Giovanna, a partir de mañana va a estar Giovanna para que lo difunda acá en España, en donde cualquier persona va a tener la posibilidad de inscribir su falsa denuncia, incorporando fotos, testimonios, etcétera, y las consecuencias, porque queremos ir detrás de las abogadas y de los abogados que hacen falsas denuncias. Y de los psicólogos. Queremos ir atrás de los psicólogos. Tema, Eduardo, juegan un papel, han pasado a jugar un papel absolutamente desmedido y fundamental. Es decir, a través de los psicólogos. De ley y de ciencia. Son el brazo armado de la ideología de género en España. Los psicólogos de los equipos psicosociales, que además tienen encaje porque muchos de ellos son nombrados a dedo, aquí en España son el brazo armado de la ideología de género. Hacen un daño brutal y además se les da toda la credibilidad del mundo. Es muy difícil deshacer o romper la credibilidad que tiene un informe de un psicólogo del juzgado, a pesar de que ese psicólogo ha sido nombrado a dedo y depende en muchos casos de la Consejería de la Mujer. Chema quería preguntar, Álvaro quería preguntaros. Sí, se habla mucho de denuncias falsas, pero según la Fiscalía General del Estado, tomando los datos de 2016, de 62 mujeres que fueron asesinadas a manos de su pareja, solo 14 habían denunciado. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo puede haber tantas denuncias falsas si cuando 62 mujeres son asesinadas, solo 14 habían presentado denuncia? Y la segunda pregunta era también en base a datos oficiales, en este caso del Consejo General del Poder Judicial. El 85,8% de las víctimas mortales a manos de su pareja fueron mujeres. Estos datos son los que son y me gustaría saber si en Argentina usted conoce qué porcentaje de estos datos las asesinadas son mujeres. Y un segundo aprovecho para expresar mi sentimiento, mi dolor, porque se ha conocido ayer el asesinato de otras 2 mujeres a manos de sus parejas. En lo que va de año, 28 mujeres han fallecido asesinadas por esta lacra. Vaya mi recuerdo a su familia y mi más sincero pésame. Primero que nada, insistir en que condenamos profundamente toda violencia contra la mujer. Lo que sí aspiramos es que se pueda proteger a la mujer sin descuidar ningún derecho en cualquier ciudadano. Recién hablamos del 80% del suicidio. ¿Cómo estaría una política antisuicidio que deje de lado a la mujer porque son menos que los varones? La veríamos fuera del sentido común. Lo mismo pasa en cualquier temática. Lo que pasa es que una está con ideología y la otra está sin ideología. La ideología corrompe, la ideología está degradando a la mujer. Cuando se generaliza, se degrada a la mujer. Ninguna mujer entiende que es fabricada en serie, ni los hombres tampoco. No podemos generalizar, no podemos idealizar porque nos vamos de los diagnósticos.
Para tener soluciones tenemos que tener buenos diagnósticos. No podemos decir que una mujer, por ser mujer, no inventa, no asesina, no miente por el hecho de ser mujer. Ni tampoco podemos decir que los hombres tampoco. Somos personas y todo conflicto en una relación interpersonal lleva, y está comprobado psicológicamente, lleva a buscar revancha. Y quizás muchas veces a tomar revancha con lo que uno tiene a mano. Giovanna, ¿querías comentar las cifras españolas? Sí, quería comentar las cifras españolas. A ver, un poco a colación de lo que dice Eduardo. Lo que debemos hacer es esto que estamos haciendo es que como han muerto 22 mujeres... 28. En lo que va es que es importante contar las víctimas bien. En lo que va de año 28. 28, por respeto 58, a esas 6 mujeres. 104, 28. 87. Por respeto a esas 28 mujeres asesinadas, son 28. Pero nadie ha contabilizado, ni sabría decirme ahora mismo cuántos niños han muerto a manos de sus padres o de sus madres. No es verdad, si se contabilizan esos datos. El Consejo General del Poder Judicial lo ha hecho, según los últimos datos, el 85% pero a de que las no son víctimas igual de públicos, son mujeres. a que no se lamentan igual. Por supuesto. En este caso, lo que estamos diciendo es, como mueren más mujeres a manos de hombres, necesitamos una protección especial. Chema, deja terminar. Entonces, yo digo, han muerto el año pasado, en el 2021, más niños a manos de sus madres que de sus padres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una ley que condene más a las mujeres que matan a sus hijos que a los papás que maten a sus hijos porque simplemente hay más? Eso es una aberración jurídica, eso es una aberración social. Proteger a la mujer, proteger al hombre y proteger al niño no tienen por qué ser excluyentes. De hecho, lo que aquí se propone en España ahora mismo es muy parecido y coincidente, sin haberlo buscado. El proyecto Alejo es muy parecido a la ley de violencia intrafamiliar. Sí que es verdad que muchos juristas reconocemos que todo aquel delito que se comete en la intimidad del hogar cuando una persona está no en situación de vigilia debe ser especialmente castigado. Pero ¿por qué nos escandalizamos con las mujeres que mueren a manos de los hombres y no nos escandalizamos con las mujeres que mueren a manos de otras mujeres? O las mujeres que mueren a manos de adolescentes y niños. ¿Por qué no hacemos esa misma contabilidad? ¿Por qué no hacemos unos protocolos igual de salvajes o de maravillosos o de no maravillosos que cuando un hombre mata a una mujer? No podemos legislar por cuestión de bulto, porque nadie aceptaría, como dice él, que en España, si los accidentes laborales en un 84% los sufren los hombres y en un 16% las mujeres, nadie aceptaría que se protegiese a los hombres porque son los que más lo sufren, y se dejase desprotegidas a las mujeres. Nadie lo aceptaría. Giovanna. Nosotros no decimos que se deje de proteger a las mujeres, decimos, protejamos a las mujeres de hombres y de otras mujeres, y protejamos a los hombres y protejamos a los niños. Álvaro también quería haceros una pregunta. Preguntar por el tema de Argentina, porque el movimiento feminista argentino es muy radical, es bastante violento. Quería preguntar hasta qué punto ese movimiento ha impregnado en la sociedad, es decir, si tiene mucho apoyo mediático por parte de partidos políticos y si políticamente hay partidos que están claramente decantados pues, a favor de un proyecto como el que usted defiende. Bueno, nuestro proyecto fue presentado por el máximo reglamentario de diputados, 15 diputados, y en las charlas de pasillo están todos de acuerdo, porque empiezan a ver que esta problemática cuela y cuela en todos los lugares. Eso por un lado. Con respecto a las estadísticas, en Argentina existe un organismo nacional, estatal, se llama CONICET, que es una bandera un poco que toma la política de izquierda en Argentina, que se le escapó aparentemente un informe firmado por la licenciada Marta Albarracín, podrán googlearlo, que es la directora de proyecto de prevención contra la violencia, donde se afirma en ese estudio, elaborado en Argentina, que 2 de cada 3 denuncias por abuso sexual infantil son falsas, cuando los padres están en conflicto. Eso se puede googlear. Por otro lado, también informa que en el último año de relación de noviazgo entre adolescentes, son más chicas las que agreden físicamente a los varones que al revés. Digo, tenemos que salir de la grieta de sexos, tenemos que saltar por arriba porque hay un problema que nos aqueja tanto a mujeres como a varones, que es la violencia. Estas mujeres de las que vos hablabas que fueron asesinadas, no vayas a creer que nos duele a unos más que a otros, nos duele a todos por igual, porque nadie puede salir de eso. Lo que sí tenemos que entender que hay personas que hoy por hoy van a fijarse bien en el fiel de la balanza y van a tratar de promover más la igualdad que otras. Y te puedo asegurar que las que dejan de promover la igualdad tienen un interés político o un interés económico.
Esto en perspectiva se ve con mucho más justa dimensión las realidades, y es lo que esperamos. Desde el punto de vista de la administración o del gobierno, ¿cómo se está contemplando toda esta situación? Porque aquí hemos llegado incluso a que el gobierno ha indultado a madres que habían sido condenadas por secuestrar a sus hijos. Argentina sigue la misma suerte ideológica que el gobierno de España, porque son primos hermanos, sino hermanos. Con lo cual lo que está pasando acá lo vemos mañana o ya está pasando. Han habido casos en Argentina de mujeres asesinas que han terminado siendo beneficiadas con beneficios, digamos, carcelarios y han salido en libertad también. Sí, yo me gustaría volver a tomar la palabra porque les he formulado anteriormente una pregunta y no he obtenido respuesta. Y quería dártela yo. Con lo, datos, lo de por qué hay 60 o sea, y 14, solo denunciaban 14. No será que hay un problema, que el principal problema es que cuando son asesinadas, según datos oficiales, estadísticas oficiales, 65 mujeres y solo 14 han presentado denuncia. ¿No deberíamos poner el foco como sociedad en eso? ¿Por qué hablamos de las denuncias falsas y no de que un amplísimo porcentaje de mujeres que han sido asesinadas no han denunciado? Y una segunda cuestión, desde hace 19 años, va a hacer 20 años, el año que viene, que hay registros oficiales de mujeres asesinadas en España, han perdido la vida, a día de hoy, 1.158 personas. Con respecto a la primera pregunta, un segundo, me parece... termino de formular la pregunta. Si en 20 años en España van a morir casi 1.200 mujeres a manos de sus parejas, hombres, ¿de verdad un país decente puede no legislar este asunto con perspectiva de género? Vamos terminando. Sí, con respecto a la primera pregunta, no hay que cortar por lo grueso, porque es un tema bastante grave, bastante grave. Podemos aspirar a una sociedad que se aboque a la prevención de los asesinatos, a la prevención de la violencia y también al respeto de la ley. La persona, la mujer que es víctima, te hago una pregunta, ¿vos pensás que quiere que tiren a todos los hombres? Solamente preguntas a aquel lado. ¿Vos piensa que quiere que identifiquen a todos los hombres y pongan a su violento, a su agresor dentro de una masa de personas, o quiere que lo identifiquen con nombre y con apellido? Salgámonos de la generalización. Y las cifras, pedirle cifras a un gobierno que claramente está en contra de esconder y de las cifras son del Consejo General del Poder Judicial. Está bien, pero no son cifras integrales, no son cifras integrales. Es pedirle a la Inquisición que tire un cifrado completo de las condenas. Te voy a aclarar último en turno, 30 Giovanna. segundos. Sí. El hecho de que haya una mujer muerta que no haya denunciado, que siga asesinada, y que no haya denunciado, no implica, implica que siempre se entiende que cuando un hombre mata a una mujer es fruto de años de maltrato o, no sé, o meses de maltrato. Pero es que hay hombres que matan a mujeres por un problema de alcoholismo, por un problema de enfermedad mental, como hay mujeres que matan a los hombres sin haberlos maltratado previamente, o hay mujeres que matan a sus hijos sin haberlos maltratado previamente. Y sí hay un número de mujeres que han sufrido un maltrato en silencio y que luego han sido asesinadas. Sí que existen. La culpa no del alcohol, es del que mata, solo ese apunte. Sí, pero lo mismo cabe decir de que quien muere es una persona, sea niño, anciano, mujer o persona. El 85%... Y si nos olvidamos del concepto de persona, evidentemente es cuando estamos pervirtiendo. Por eso yo entiendo perfectamente que hay que ir a regular la violencia a la persona, y al que le toque, le toca. De hecho, los medios de comunicación dicen, padre mata a hijo, ya nos tenemos niño muere a manos de madre. ¿Me deja pasar solamente una...? Sí, venga, el 9 de septiembre es el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. A todos quienes son víctimas de falsas denuncias, que alcen la voz en las redes sociales. 9 de septiembre, esto comenzó en Inglaterra, un caso muy famoso, hoy se hace en todo el mundo. Muchas gracias. Eduardo Cáceres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Giovanna Carril, muchísimas gracias por estar con nosotros.